Sobre la configuración electrónica de aniones y cationes en la química. Los integrantes somos mi compañero David Santiago Duarte Silva. y yo, quien está hablando, Álvaro Felipe Torres Castro. La materia química básica, nombre de la docente Sandra Gómez, fecha 04/12/2025. Primer tema a hablar es sobre la estructura de los electrones en los átomos y aniones. La definición de configuración electrónica. eh, Bueno, la configuración electrónica es la forma en la que se distribuyen los electrones de un átomo en sus diferentes niveles y subniveles de energía. En otras palabras, describe en qué lugar alrededor del núcleo se encuentran los electrones y cómo están organizados siguiendo ciertas reglas de energía. ¿Cómo se escribe? Se escriben los niveles y subniveles con la cantidad de electrones entre superíndices. Ejemplo. Con el oxígeno sería 1s2, 2s2, 2p4. ¿Para qué eso sirve? Para entender la relatividad química, para saber cómo forman los iones, cationes y aniones, identificar propiedades periódicas y comprender enlaces perdón, se me olvidó, espectroscopía. Y bueno, el siguiente tema sería ¿cuáles son los principales de configuración electrónica? Este sería los principios de la configuración electrónica. Pues son las reglas fundamentales que determinan cómo se acomodan los electrones en los orbitales de un átomo. Esos serían tres. Principio de Aufbau o regla de construcción, principio de exclusión de Pauli y la regla de Hund. El otro tema es cálculo de electrones en iones y sería el cálculo de electrones en iones es como el proceso de determinar cuántos electrones tiene un átomo o cuándo gana o pierde electrones para formar un ion. Pero bueno, ¿qué es un ion? Un ion es un átomo que no tiene la misma cantidad de electrones que de protones porque gana electrones sería igual a carga negativa, pierde electrones sería igual a carga positiva. ¿En qué consiste el cálculo? Consiste en ajustar el número total de electrones según la carga del ion. Fórmula general, fórmula general sería electrones del ion igual al número atómico menos la carga. Pero ojo, si la carga es positiva, por ejemplo, más 2 significa pérdida de electrones, se restan. Pero si la carga es negativa, por ejemplo, -1 significa ganancia de electrones, se nos suman. Un ejemplo sería Ca2 más, que sería el número atómico del calcio, sería 20, y la carga sería más 2 significa que perdió 2 electrones. Eh, la siguiente diapositiva la va a explicar mi compañero. Un momento. Bueno, la diferencia entre aniones y y cationes es, digamos, la diferencia entre aniones y cationes se basan principalmente en la carga eléctrica que adquieren los átomos al perder o ganar electrones. Los cationes se forman cuando un átomo pierde electrones y obtienen una carga positiva, mientras que los aniones se forman cuando un átomo gana electrones y adquiere una carga negativa. Además, la tendencia de un elemento a formar aniones o cationes está determinada por su posición en la tabla periódica, lo que refleja su comportamiento químico y su capacidad para perder o ganar electrones. Ya eso sería todo. Bueno, en esta diapositiva sería el rol en la actividad química. Bueno, el rol de la actividad química en la configuración electrónica es mostrar cómo la distribución de electrones determina qué tan fácilmente un átomo o un ion puede reaccionar. En otras palabras, la configuración electrónica explica la reactividad. Primero,
Determina la estabilidad del átomo. Segundo, explica por qué los átomos forman iones o enlaces. Tercero, permite predecir cómo reaccionará un elemento. Y cuarto, relaciona la reactividad con tendencias, perdón, relaciona la actividad con tendencias. El otro tema sería la influencia en los enlaces químicos, que sería, es como la manera que la cantidad de disposición en los electrones en un átomo, sobre todo en su última capa, define el tipo de enlace químico que este átomo puede formar. En otras palabras, la configuración electrónica decide si un átomo compartirá, perderá o ganará electrones para formar enlaces. ¿Cómo influye la configuración electrónica en los enlaces? Bueno, primero determina cuántos electrones de valencia tiene un átomo. Los electrones de valencia son los que participan en los enlaces. La configuración electrónica nos muestra cuánto hay y eso define la reactividad y el tipo de enlace. Eh, Segundo, explica si un átomo ganará, perderá o compartirá electrones. ¿Qué quiere decir? Según su configuración electrónica, si son metales, pierden electrones formando cationes y esto sería un enlace, como un enlace iónico. O no metales, ganan o comparten electrones, forman aniones o enlaces covalentes. Tercero, determina la electronegatividad. La electronegatividad depende de los electrones de valencia y del tamaño del átomo. Esto decide si un enlace será polar, no polar o iónico. Cuarto, nos permite entender la estructura, nos permite entender la estructura. Como la configuración electrónica, sabes cuántos enlaces puede formar en un átomo o su geometría molecular y si tendrá enlaces simples, dobles o triples. Ejemplo, el carbono tiene 4 electrones de valencia, puede formar 4 enlaces covalentes. El otro tema a tratar sería las aplicaciones en la industria. La configuración electrónica tiene varias aplicaciones importantes en la industria porque nos permite entender y controlar cómo reaccionan los elementos, cómo se comportan los materiales y cómo se diseñan nuevos productos químicos y tecnológicos. Eh, Uno serían, bueno, primero, industria química. La configuración electrónica nos permite procedir la reactividad de los elementos, seleccionar mejores reactivos, controlar procesos como oxidación, reducción, catálisis y formar compuestos. Se usa para producir fertilizantes, fabricación de ácidos y bases industriales, síntesis de medicamentos, polímeros y colorantes. Otro sería en la metalúrgica y materiales. La configuración electrónica explica por qué los metales conducen electricidad, su dureza, maleabilidad y puntos de fusión, cómo se comportan en las aleaciones. Las aplicaciones serían como el producto de acero y aluminio, diseño de aleaciones resistentes al calor, fabricación de piezas para construir autos y aeronáutica. Otro sería en la electrónica y semiconductores. Los semiconductores como silicio y germanio dependen de su configuración electrónica para conducir o no conducir electricidad. Forman bandas de energía. En sus usos sería fabricación de chips, sensores, paneles solares, tran- transistores, dispositivos LEDs. Otra sería en la industria farmacéutica. La configuración electrónica ayuda a entender cómo los átomos forman moléculas orgánicas, diseñar medicamentos con enlaces específicos, prever reactividad y estabilidad de compuestos. Otros serían nanotecnología y materiales avanzados, que nos permiten diseñar materiales superconductores, grafeno, nanopartículas con propiedades especiales, ópticas, magnéticas o eléctricas. Todo depende del comportamiento de electrones a nivel cuántico. Eh, ya la siguiente diapositiva nos la va a explicar mi compañero.
Este gráfico lo que nos muestra es cómo los diferentes iones, tanto como aniones como cationes, ajustan su número de electrones para alcanzar configuraciones electrónicas más estables, muchas veces similares a los gases nobles. Algunos iones ganan electrones y otros pierden, lo que causa variaciones en la cantidad total de electrones representados en el gráfico. Bueno, primero, cada punto del gráfico representa la cantidad de electrones que tiene un ion después de ganar o perder electrones. Segundo, los picos altos como Cl con 18 electrones negativos y Ca con 2 positivos y mm, Ca con 2 positivos con 20 electrones negativos indican iones que han alcanzado una configuración más muy estable, parecida a la de los gases nobles como argón. Eh, los valores bajos como CO2 O2 y O2 con 8 electrones negativos muestran otros iones. eh, Muestran otros iones que también logran estabilidad, alcanzando las configuraciones del gas noble neón. Cuarto, en general los átomos tienden a ganar o perder electrónicos. Para lograr 8 electrones en su última capa, debe que aplicar la regla del octeto, y eso explica las diferencias de electrones entre los iones del gráfico. Eh, el gráfico compara visualmente esas cantidades para mostrar cómo cada ion alcanza estabilidad electrónica de manera distinta. Ya eso sería todo. Ok. Bueno, el siguiente tema es las interacciones entre aniones y cationes. El concepto de compuestos iónicos, eh, bueno, los compuestos iónicos se forman cuando un metal pierde electrones y se convierte en un catión, mientras que un no metal gana esos electrones y se convierten en un anión. Esa transferencia ocurre porque cada átomo busca una configuración electrónica más estable, generalmente la de un gas noble. La configuración electrónica permite entender, primero, que átomos pueden perder electrones fácilmente o metales. Otro sería cuáles pueden ganarlos, que serían no metales, y cómo se combinan para equilibrar sus cargas. Una vez formados los iones, se atraen por cargas opuestas. Cuando un enlace iónico y dando lugar a un compuesto como NaCl, CaO o MgCl2. Estos compuestos son estables. Eh, Otro tema, el siguiente tema a tratar sería importancia en la química. ¿Qué importancia tiene en la química? Bueno, pues la importancia de la configuración electrónica en la química es fundamental porque permite entender cómo se comportan los átomos, cómo se relacionan entre sí y por qué forman ciertos compuestos. A partir de la distribución de electrones o sea, podemos explicar las propiedades reactivas y los tipos de enlaces. Su importancia se basa en que permite, uno, proceder a la reactividad de los elementos. Dos, comprender la formación de los iones y enlaces químicos. Tres, explicar propiedades periódicas. Cuarto, entender la estructura y estabilidad de los átomos. Quinto, fundamentar toda la química moderna. El siguiente tema es interacción entre cationes y aniones. La interacción entre cationes y aniones en la configuración electrónica es el proceso mediante el cual un átomo pierde electrones formando un catión y otros que ganan electrones formando un anión. Se atraen debido a sus cargas opuestas. Estas atracciones electrostáticas da lugar a un enlace iónico. Desde la perspectiva de la configuración electrónica, esta interacción ocurre porque ambos átomos buscan alcanzar una configuración electrónica más estable, normalmente la de un gas noble. Pero bueno, ¿cómo se relaciona la configuración electrónica? Pues primero, un metal pierde electrones, o sea, se vuelve catión.
Al perder electrones, su configuración electrónica cambia a una más estable. Ejemplo, Na sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, nos da Na más, dándonos 1s2, 2s2 y 2p6. Como segundo, un no metal gana electrones, o sea, se vuelve un anión. Al ganar electrones, completa el octeto y obtiene estabilidad. Un ejemplo sería Cl, sería un S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5, dándonos Cl menos. Tendríamos un S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P6. Como terceros se atraen por cargas opuestas. Una vez que adquieren, adquieren cargas positivas y negativas, los iones se atraen fuertemente, como sería Na más Cl menos, nos daría NaCl. Esta fuerza de atracción es la base del enlace iónico. El resultado de esta interacción se forma un compuesto iónico, los iones quedan ordenados en una estructura cristalina, el compuesto resultante es muy estable debido a la interacción electrostática y ambos iones conservan su configuración electrónica estable. Siguiente diapositiva nos la va a explicar el compañero. Qué pena, David, tiene el micrófono silenciado. Qué pena, qué pena. Los ejemplos de aniones y cationes más comunes. Bueno, en cationes como Na positivo, o sea, un electrón positivo, sea con dos electrones positivos y K con dos electrones positivos, son esenciales para procesos biológicos y químicos. Eh, bueno, los aniones y cationes desempeñan un papel fundamental tanto en los procesos naturales como en diversas aplicaciones de la industria. Los cationes como Na con un electrón positivo y Ca con dos electrones positivos y K con un electrón positivo son esenciales para funciones biológicas y químicas, mientras que los aniones como Cl con un con un electrón negativo, SO4 con dos electrones negativos y NO3 con un electrón negativo intervienen en reacciones importantes, especialmente en la formación de sales. Asimismo, su uso se extiende a múltiples industrias desde la aplicación desde la aplicación de detergentes hasta la agricultura. Finalmente, su comportamiento en soluciones acuosas demuestra cómo estos iones se separan y contribuyen a la conductividad eléctrica, evidenciando su relevancia en numerosos procesos cotidianos y científicos. Ya, eso sería todo. Ok. Bueno, esta sería una tabla de configuración electrónica de los iones. Bueno, ¿qué nos muestra esta tabla o qué representa la gráfica? La gráfica muestra la estabilidad y la configuración, la configuración electrónica de iones. Es decir, compara qué tan estables son diferentes iones según su configuración electrónica. En el eje horizontal aparecen valores numéricos 10, 15, 20, 25 y 30, que representan un nivel de estabilidad. Mientras más alto, más estable. En el eje vertical aparecen 5 iones comunes: Na positivo, Cl negativo, Ca2 positivo, O2 negativo, K positivo. Cada barra indica cuánta estabilidad alcanza cada ion después de ganar o perder electrones para lograr una configuración estable. Bueno, pero ¿qué significa la estabilidad en ese contexto? Cuando un átomo forma un ion, lo hace para alcanzar una configuración electrónica más estable, generalmente similar a la de un gas noble. La estabilidad depende de: uno, tener la última capa completa; 2, tener 8 electrones en la capa de valencia;
que sería la regla del octeto. 3, quedar con una distribución de electrones de baja energía. Mientras más estable queda el ion, pues mayor es su nivel de estabilidad en la gráfica. La interpretación ion por ion sería K positivo es un valor de 30 que sería el más estable. El potasio pierde un electrón y queda como AR, que es una configuración de gas noble. Por eso su estabilidad es muy alta. O2 negativo tendría un valor de 25. El oxígeno gana dos electrones y queda como Ne, otra configuración de gas noble muy estable también. El tercero sería Ca2 positivo, que tiene un valor de 20. El calcio pierde dos electrones y queda con configuración AR estable, pero no tanto como K positivo en esta escala. El cuarto sería Cl negativo, que tendría un valor de 15. El cloro gana un electrón y también queda como AR, pero su estabilidad se coloca en un valor intermedio en esta comparación. El quinto sería Na positivo, que tendría un valor de 10. Es el menos estable del grupo, aunque el sodio también queda con configuración Ne. En esta escala se muestra con un nivel de estabilidad más bajo comparado con los demás. Pues la conclusión en general es que la tabla nos muestra que los iones que alcanzan la configuración de gas noble son los más estables. Entre ellos, algunos se consideran más estables que otros dependiendo de su energía total y su tendencia natural a formar ese ion. Por eso, K positivo y O2 negativo aparecen con los valores más altos y Na positivo aparece con el valor más bajo en esa comparación específica. Hasta ahí va mi diapositiva. Les agradecemos ver el video. Recuerden que les habló mi compañero David David Santiago Duarte Silva. y yo quien les está hablando, Álvaro Felipe Torres Castro. Muchísimas gracias. Gracias.